¿Qué tal? Bienvenidos a La Morralla, espacio de vértigo político dedicado a temas de economía y finanzas. En esta ocasión nos acompaña la maestra Patricia Rodríguez López. La profesora Patricia Rodríguez López es maestra en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios de doctorado en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid, España. Es tutora y profesora de posgrado de economía de la UNAM, académica de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Sus temas de especialidad son macroeconomía, política financiera y monetaria de México y mercado laboral femenino. Bueno, esta reforma hacendaria que sí es muy necesaria para México, porque por toda la historia que tenemos acerca del cobro que hace el gobierno de los impuestos, si bien es necesaria, creo que pasa por un matiz político que muchas veces la hace ineficiente y que no logra cumplir con las necesidades que tiene el país y la economía en este momento. Quizá lo primero que yo debería decir es que la reforma hacendaria que debe estar propuesta para México debería estar basada en la mala distribución del ingreso que existe en el país y que debería de tener realmente el objetivo de sí cobrar muchísimo más impuestos. Aquí entre paréntesis somos de los países que se cobran muy poco de los impuestos y por eso dependemos tanto del petróleo pero por otra parte debería de ser una reforma hacendaria que tuviera la idea de la distribución del ingreso vía el gasto, digamos, y aumentar realmente de manera eficiente el cobro de impuestos para aquellos sectores que tienen muy altos ingresos que sabemos que existen en el país. Entonces creo que la reforma, al pasar por esta parte de las cuestiones políticas, no logra poner el objetivo claro de crecimiento económico, cobro de mayores impuestos y redistribución del ingreso. Y creo que no logra esta reforma hacendaria. Hay cosas que se han discutido mucho y que en México ya era algo realmente importante, que es el cobro, por ejemplo, a las ganancias de la bolsa y de la inversión. Hemos tenido experiencias muy dolorosas de que el capital financiero, el capital de las grandes empresas, generalmente están ahí invirtiendo en la bolsa y tienen realmente muchísimo poder y nunca se les había tocado en el cobro de los impuestos. Creo que el 10% es bajo, yo hice algunas revisiones y el más bajo que existe es el del 15%. Y México lo está introduciendo con un 10%, que es bastante bajo, pero bueno, ya es algo de la ganancia. Otras cosas importantes, pues es esta idea del pago al desempleo, del seguro del desempleo, que también en muchos países existe como un reconocimiento de que este modelo económico ha arrojado muchísima gente al desempleo y es, digamos, un reconocimiento. Habría que ver cómo se instaura, cuánto dinero es, cuáles son los trámites, si responde realmente al alto desempleo que tenemos, y hay que ver que muchos jóvenes nunca logran tener un empleo formal o no ingresan al mercado formal del empleo, y si no es un problema, ¿no? Habría que ver, eso es otro. La otra es esta idea de la pensión universal, que también no sabemos realmente cómo se va a instrumentar y que sí es muy importante, sobre todo para las capas bajas y para las mujeres que nunca tienen un trabajo formal, que nunca pueden tener una prestación de pensión directa, digamos, porque no han trabajado en el mercado formal. Esta pensión puede ser, pero tampoco sabemos realmente a qué se refiere. Entonces hay algunos aspectos que sí hay que considerarlos, que sí hay que discutirlos, pero en el marco de si se va a generar crecimiento económico y en el marco de si va a beneficiar a los que tienen menores rentas e ingresos, ¿no? Este es un problema fuerte que ha arrastrado gobierno tras gobierno, porque no hay una discusión por parte de los partidos políticos en términos del mediano y largo plazo. Si hubiera una discusión política, ¿qué queremos en México? Y se pusiera el acento en el crecimiento económico,
creo que el pacto realmente tendría hoy mayores beneficios. No es una reforma en términos de un cambio estructural, digamos, en la política fiscal. Si existiera esta idea de un cambio estructural en la economía a partir de esta reforma, tendría que verse también la política monetaria, para que conjuntamente Hacienda y el Banco de México determinaran una reforma fiscal que sí tuviera, así como se tienen puntos para la inflación, digamos, se tuvieran puntos de compromiso para el crecimiento económico y la redistribución del ingreso. Por eso es que no se habla de una reforma fiscal realmente con todas las implicaciones que esto tiene, ¿no? El sector informal yo creo que es un resultado realmente de lo que ha pasado en esta economía en México a través de los años. Y yo creo que una forma de enfrentarlo es primero reconociendo que existe, y no en términos tanto de cohesión, sino de políticas positivas, tratar de incorporar a esta gran economía informal, porque tiene producción, tiene comercio, tiene muchas cosas, hasta sector financiero informal existe. Incorporar esta economía informal paralela que existe hacia la formal, pero tiene que ser como unas políticas bien dirigidas y bien determinadas a irlas incorporando. No puede ser con sanciones, porque ha sido un resultado, como decía yo, un resultado de muchas malas políticas, lo que ha llevado al crecimiento del sector informal en todos los ámbitos, y desde ingresos muy bajos, digamos, en la economía informal, hasta ingresos muy altos dentro de la economía informal, y ya no llamemos la economía negra, que también se mueve en esos niveles, ¿no? La salud debería de ser un bien público, independientemente de si está uno en el sector gobierno o en el sector privado, en cualquier sector. Simplemente por ser mexicano, digamos, hay bienes en los que tendríamos derecho como resultado de toda la sociedad. Podría ser la educación también, ¿no? Hay la educación, la seguridad y la salud. Y un elemental, pues, es la salud, digamos, y la educación y la seguridad son tres, digamos, bienes públicos que deben de ser unos derechos ciudadanos por sí mismos. Entonces, eso quizá debería de ser que una política distinta de salud, en donde todos estuviéramos incorporados realmente, independientemente de dónde trabajemos, ¿no? Yo creo que el primer aliciente que se debe de tener, y que también puede ser una cuestión de cultura, es que se tiene más ganancias estando en el sector formal que en el informal. Esto es, que el reconocimiento de estar registrado y en la formalidad no implica realmente estar cautivo a un pago en el que no se tiene ninguna compensación, un pago de impuestos en el que no se tiene ninguna compensación, sino que al contrario, muchas veces se tiene mayores problemas, ¿no? Y aquí, digamos que hay un corte transversal de la corrupción. Muchas veces ya estar bien identificado implica algo o cobro de impuestos que van más allá de las ganancias, o que aumentan mucho los costos de producción, etcétera, que no tiene ningún beneficio para muchos empresarios o muchos trabajadores realmente estar registrado y dar parte de su ingreso para toda la sociedad y para el gasto del gobierno, que se viera compensado. Creo que puede ser estos bienes públicos, que puede ser la salud, la seguridad, la educación, que todos sabemos que tenemos que aportar para todos, ¿no? Bueno, ahí hay un problema muy fuerte, porque la mala distribución del ingreso hace que una gente que gane 500,000 pesos al año, claro que sea muchísimo más que alguien que gana de 1 a 3 salarios mínimos. Claro. O sea, sí, este es el grave problema. Y para alguien que gana 5 salarios mínimos, decir que por supuesto que debe pagar a alguien que gana más de 21 salarios mínimos, pensado así.
Pero sobre este sector que logra ganar hasta 500,000 pesos al año, realmente está basado mucho toda la economía del país. Es decir, es este sector el que logra tener tarjetas de crédito, historial crediticio, el que logra tener hipotecas. O sea, realmente este sector, que no es tan grande, tiene en sus espaldas muchísimos gastos y muchísima responsabilidad en términos de demanda agregada. Tiene también ahí muchísimo peso en términos de que ellos son los que están haciendo funcionar muchas de las condiciones de la economía. Y esto lo que hace es que, como son estas personas también cautivas, generalmente son los que siempre pagan los impuestos. Claro. Entonces es muy fácil aumentarles el impuesto hacia ellos, y eso tiene repercusiones muy fuertes, ¿no? Porque son gente que con muchos trabajos está pagando colegiaturas, hipotecas, tarjetas de crédito, está tratando de sacar realmente al país adelante, y eso lo que va a hacer es que van a bajar sus ingresos, y con esto mucho contraer la demanda agregada real. Entonces debe de reconocerse que hay estratos con muchísimo más ingreso, que aumentándoles menos puntos se puede obtener más. Debe haber mayor progresividad y reconocer en los datos realmente quiénes está gastando y quiénes están logrando crecimiento económico para el país, ¿no? Por eso es que se dice mucho, en esta parte de la clase media se están apoyando casi toda la reforma. Aunque debería de haber realmente diferenciaciones para las pequeñas, las medianas empresas, que digo, estas casi no hacen consolidación, ¿no? Sí. Pero sí apoyarlas realmente. Son las que dan empleo al 80-90% de los trabajadores, y a ellas hay que financiarlas, darles mucho espacio para que logren desarrollarse. Pero la consolidación fiscal en términos generales es correcta. También porque simplifica. Porque es tan enorme y es tan amplia la consolidación, que la utilización de esos instrumentos por parte de grandes empresarios pues lleva a que aporten menos, ¿no? La simplificación es muy importante. Aumentar la base y simplificar la forma sería un éxito si se logra por parte de esta reforma, ¿no? Es esa idea de que esos gastos que lo tiene una parte de la población se les está cargando demasiado. Yo creo que lo de las realmente lo de las colegiaturas no va a pasar. Creo que todo el mundo se ha manifestado en contra. Es un bien que debe dar el Estado. Algunos que por alguna razón se puede tener los hijos en las privadas, con un gran esfuerzo, pues castigarlos, ¿no? Entonces se dice que pagan doble, pagan su impuesto para la educación pública y pagan todavía para la educación privada. Creo que ahí no hay mucha justificación. Sobre las hipotecas, creo nuevamente que es esta parte de la población que sí logra tener acceso a hipotecas caras, de muchos años, que es un sacrificio fuerte para el ingreso, y que aparte se les va a agravar lo de las hipotecas, ¿no? Y ya no va a haber exención para las hipotecas. Entonces, creo que sí, ahí está muy fuerte. Y yo como respuesta diría, si se va a tratar de utilizar el sistema bancario financiero, una como forma de ver algunos ingresos informales, y por otra parte captar a esta gente que tiene uso del sistema financiero, que realmente lo que debería de ser como algo clave es quitar el secreto bancario, y entonces sí, a las grandes ahorristas, digamos, del secreto de los bancos, del sector financiero, podría agravárseles de manera más eficiente, digamos. Claro que el déficit debe de preocuparnos, y más para el futuro y para nuestros hijos, digamos, ¿no? Y también porque implica en el largo plazo, en el mediano plazo, aumentos de impuestos. Sí debe de preocuparnos, pero en este momento de la economía, en este año, 2, 3 años, con esta crisis internacional que no tiene todavía salida clara,
realmente el déficit no debe de preocuparnos tanto. Todas las grandes economías están, con tal de crecer un poco, están teniendo déficits muy altos, y México tiene esa capacidad como para endeudarse en este momento, siempre con el objetivo de crecer, siempre con el objetivo de tener un crecimiento económico que logre que haya más pago de impuestos y con esto pago de la deuda y de los déficits. No es tan difícil, cualquier economista puede tener esta visión general de mediano plazo, y el déficit no debería de ser la preocupación fundamental, sino nuestros desempleados, nuestros niños, digamos, y el futuro de ellos, ¿no? Creo que debe de ser poco a poco. Creo que el cambio estructural para Pemex es otro grave problema, y la única forma de realmente hacer esta consolidación tendría que ser a partir de crecer. Está probado que la economía de hace 20 años en México crecíamos hasta más del 6%. Y es cuando logramos los mejores beneficios con bajas inflaciones. No es tan ilusorio esto. Solamente hay que poner qué objetivos prioritarios se debe de tener por parte del gobierno y en general por parte de la sociedad para poner el énfasis: crecimiento, empleo y sobre esa baja inflación. Sobre esas tres bases pensar en el futuro. Pero eso lo tenemos que ver como un gasto que tiene que ser productivo. Realmente no nos debe de pesar tanto. Si logra introducirse de manera correcta, no que se vaya hacia la corrupción o a volver a tener más problemas creando unidades habitacionales que se van a perder en poco tiempo porque están mal ubicadas. Creo que debe de ser como una buena forma de gasto. Realmente debería de utilizarse como para un mejor desarrollo y un mayor crecimiento. No debería de preocupar eso. Cuando uno gasta bien, sea el gasto que sea, cuando uno gasta bien, sea público o privado, se tienen que tener resultados positivos. Cuando se gasta mal, siempre se tienen problemas económicos, pero si se gasta bien, no debe de pensarse que está mal utilizado, y más cuando es el bienestar de la gente, salvar vidas, tener unas mejores condiciones para nuestros hijos, para nuestros niños. Entonces, si se gastara siempre así y no pensando en la idea de la corrupción, tendríamos mejores beneficios. Aparte se crean empleos, ¿no? Ahí está, se crean empleos y se tiene una visión de mediano plazo para que esto redunde en mayores beneficios económicos, ¿no? Yo creo que va a haber muchas modificaciones, no espero gran cosa realmente, no creo que sea una reforma hacendaria estructural, sino que va a ser, digamos, una miscelánea en el que se están incorporando puntos muy importantes de bienestar social y el cobro a la bolsa. Eso es histórico para México, pero esperaría que se discutiera un poco cuestiones más fundamentales, como es esta idea de la cuestión bancaria, cómo podríamos entender que se utilizara de mejor manera el secreto bancario y, no sé, que se le protegiera más a las clases medias y que realmente se pensara en cuántos puntos del Gini podría beneficiarse en el mediano plazo la mala distribución del ingreso. Es un digamos, indicador estadístico que lo que hace es ver y refleja la concentración que existe de determinada variable. Se utiliza mucho para el ingreso. Generalmente lo que se hace es que todos los hogares de un país se dividen de 10 en 10, con el mismo número de hogares cada decil,
y ahí se ve cuál es su promedio de ingreso mensual, trimestral. Y entonces uno se da cuenta que en México, por ejemplo, el primer decil de familias tiene el 5% de ingreso y el último decil de familias tiene cerca del 40-50% del ingreso. Entonces el índice de Gini es entre 0 y 1, y cuando se está más cercano del 1 es que hay mayor concentración del ingreso. ¿Cómo está México en ese sentido? En México está más o menos, está como .47, .50, y así cercano al 1, pero el problema es que no ha mejorado en los últimos 15 años y siempre se mantiene en el mismo nivel de concentración. No han existido políticas que hagan este cambio. Y si hubiera un poco de cambio en la distribución del ingreso, como se ha habido movimientos en Brasil, por ejemplo, se lograría que mayor número de personas pudieran demandar mayores bienes y con esto toda la economía sube, ¿no? Cuando está tan mal el ingreso, este IVA en alimentos y medicinas no es correcto. Si hubiera una mejor distribución del ingreso, todo el mundo tendría un consumo, digamos, medio más normal, digamos, para todos. Entonces sí es más factible que haya cambios con este IVA en consumo en alimentos y medicinas, pero como está tan mala la distribución, que puede traer más problemas. Entonces tendríamos que primero hacer otras cosas y después instrumentar este impuesto del IVA en consumo en alimentos y medicinas. Es el más generalizado del mundo y las mejores economías lo tienen. Claro. Pero la distribución del ingreso no es tan mala, porque no es recomendable cuando existe esta mala distribución del ingreso. Mientras no se tengan crecimiento económico, no es factible. No es factible aumentar la recaudación si no crece la economía, porque hay mucho desempleo, hay mucha economía informal. Se profundiza en esto y entonces no se logran los 3-4 puntos que se piensa puedan recaudarse en esto. Entonces, por eso el crecimiento es tan importante, porque se va a ver reflejado. De otra manera, no es posible. Muchas gracias, profesora. Agradecemos su atención y lo esperamos nuevamente en un espacio de la moral.